Hola, aquí Kendrick Vladimir con un nuevo video. Esta vez vamos a trabajar con el tema de anualidades. Específicamente vamos a cómo trabajar ejercicios de valor futuro en anualidades diferidas. En este video vamos a ver qué es una anualidad diferida y también vamos a representarlo en un diagrama de tiempo. Y resolveremos un ejercicio del valor futuro o monto en anualidades diferidas. Así que vamos allá. Bien, primero vamos a definir qué es una anualidad diferida. Pues en definición simplemente son aquellas en las que el inicio de los cobros o los depósitos se posponen para un periodo posterior al de la formalización de la operación. Es decir, que por ejemplo, si yo en el día de hoy voy a hacer una inversión y le deposito al banco 1,000 pesos, ellos en 5 meses, por poner un ejemplo, me empezarán a pagar los intereses. Es decir, se posponen los depósitos para 5 meses después. Pero también puede haber otro ejemplo que es el siguiente. Si se adquiere hoy un artículo a crédito para pagar con abonos mensuales, el primero de los cuales debe efectuarse 5 meses después de adquirida la mercancía. Vamos a diagramar este ejercicio en un flujo para que se entienda mejor. Entonces, este sería mi diagrama de tiempo. Vamos a marcar aquí como 0 el inicio en el cual yo adquirí el artículo. Entonces, después en el mes 5 es que yo voy a efectuar el primer pago y así sucesivamente hasta saldar la cuota. Yo lo puse hasta el mes 10, pero eso te lo va a indicar el ejercicio. Entonces, como pueden ver, tomo el crédito en el día 0, pero no le empiezo a pagar sino hasta en el mes 5. Y para que tengan pendiente, recuerden que una anualidad es una serie de pagos que se van a hacer en un mismo periodo de tiempo. Con eso me refiero a que también los pagos, como pueden ver, cada uno son de 100 pesos o de 100 dólares, porque se van a hacer de la misma cuantía. Y también los tiempos, como pueden ver, aquí yo inicié en el mes 5, pero en el mes 6 también tengo el otro pago, en el mes 7, en el mes 8 y así sucesivamente. O sea, la diferencia de tiempo entre un pago y otro debe ser la misma para las otras. Entonces, en este caso, en las anualidades diferidas nosotros vamos a utilizar tanto las anualidades vencidas como las anticipadas, o sea, las fórmulas. Pero le vamos a hacer una que otra modificación para considerar esa postergación en el inicio de los depósitos. Bien, entonces recuerden, esas son las fórmulas que nosotros utilizamos para resolver ejercicios de anualidad vencida y anualidad anticipada. Recuerden que S representa el monto o el valor futuro, que esa fórmula la vamos a aplicar cuando vamos a trabajar con valores en el futuro. Tenemos la segunda fórmula que se representa con A, que es el valor actual o valor presente. Recuerden que esta vamos a utilizarla para trabajar cuando el ejercicio me indique valores, como dice su nombre, valores en el presente, en el día 0. También lo mismo con la anualidad anticipada, pero como pueden ver son fórmulas diferentes. Realmente las fórmulas de anualidad vencida también sirven para calcular anualidades anticipadas, pero vamos a tener que tener unas consideraciones. Por eso yo prefiero utilizar ya directamente las fórmulas de anualidad anticipada. Chicos, si quieren ver un detalle más amplio de lo que son las anualidades, tanto vencidas, anticipadas, diferidas y ejemplos, pues váyanse al video que les estoy dejando en la etiqueta o en la descripción debajo. Aparte de eso, también nosotros utilizamos esta otra variante de las fórmulas de una anualidad anticipada, así que pueden usar tanto la que les mostré en un inicio como esta. Bien, ejercicio es el siguiente. El 2 de mayo del año 1 se depositan 15,000 y a partir del 2 de noviembre del año 3 hasta el 2 de mayo del año 5 se depositan cada 6 meses 8,000 en una cuenta que da el 8% semestral. ¿Cuánto se habrá acumulado al 2 de noviembre del año 10? Bien, lo primero es que yo siempre recomiendo trabajar sus ejercicios tanto de interés simple, compuesto o de anualidades con un diagrama de tiempo. Es decir, ustedes van a diagramar aquí una línea en donde van a representar cada monto que se le da o cada monto que le dé el ejercicio y las fechas correspondientes. Entonces marcamos nuestro diagrama, marcamos nuestro inicio, que fue el 2 de mayo del año 1, en donde se hizo un depósito de 15,000. Luego, del 2 de noviembre del año 3 hasta el 2 de mayo del año 5, se depositan cada 6 meses 8,000. Es decir, que desde el 2 de noviembre, mírenlo aquí, hasta el 2 de mayo, año 3 y año 5 respectivamente, cada año se deposita 8,000.
Entonces, la pregunta del ejercicio es cuánto se habrá acumulado al 2 de noviembre del año 10. Obviamente, también no da el dato de la tasa, pero hablaremos de él en un momento. Bien, entonces, ¿cuál es el objetivo? O la pregunta, ¿cuánto se habrá acumulado al 2 de noviembre del año 10? Es decir, yo lo que quiero obtener es el valor futuro, es decir, el valor que yo voy a obtener en el futuro, específicamente en el 2 de noviembre del año 10. Bien, entonces, ahora la cuestión es cómo yo llevo esos valores hacia el 2 de noviembre del año 10. Lo primero es que tenemos que trabajar el primer monto que yo hice y los 8.000 de maneras separadas. Porque recuerden que esto es una anualidad diferida. ¿Por qué es una anualidad diferida? Porque los depósitos, en este caso, se hacen mucho después del inicio de la inversión, en este caso. Digo en este caso porque también pueden ser pago o cuota de un crédito, no necesariamente de una inversión. Entonces yo voy a trabajar primero con este primer pago que yo hice. Fíjense, este monto está solo. Por lo tanto, como el monto está solo, yo simplemente lo voy a trabajar con la fórmula de interés compuesto. De este lado yo tengo una serie de pagos de 8.000. Como es una serie de pagos sucesivos del mismo monto, o sea, de 8.000, y en el mismo periodo de tiempo, y cada uno con un mismo periodo de tiempo entre un pago y otro. Es decir, que cada pago se hace, como indica el ejercicio, cada 6 meses. Yo lo voy a trabajar como una anualidad. Entonces, empezamos con el primero. Bien, entonces, al trabajar con el primer pago, como es un solo, yo lo voy a utilizar con la fórmula de interés compuesto. Entonces, a ese monto en el futuro yo lo voy a llamar I sub 1. Luego, la anualidad yo no puedo llevarla directamente hacia el futuro, hacia el 2 de noviembre del año 10, debido a que primero yo tengo que esperar que se acabe esos depósitos. Es decir, yo tengo que llevar la anualidad, primero trabajarla hasta el día que culmine los pagos sucesivos. Entonces, yo voy a calcular esa anualidad hasta el 2 de mayo del año 5 y lo voy a llamar S sub 2. Luego, ese S sub 2 yo lo voy a llevar ahora sí hacia el 2 de noviembre del año 10. ¿Por qué ahora sí yo lo puedo llevar? Porque aquí en este punto ese sub 2 ya va a ser un monto en sí. O sea, ya la anualidad yo la voy a transformar en un número similar al que teníamos en un principio. Bien, una vez explicado esto, vamos a ver qué otros datos me dan el ejercicio. Me da la tasa de interés, que es 8% semestral. Muy importante es que no necesariamente la tasa que le dé el ejercicio sea de 8% y le dé directamente la frecuencia. Puede ser que le dé una tasa anualizada, como comúnmente es. ¿A qué yo llamo una tasa anualizada? Es decir, la tasa anual. Te puede decir, mira, la tasa en este ejercicio es de 10% anual. Y el apellido, que es muy importante, siempre te va a decir capitalizable o convertible mensualmente, trimestralmente, semestralmente. Te da una tasa anual y te pone el apellido convertible o capitalizable con dicha frecuencia. En este caso no es así, simplemente te dice 8% semestral. Es decir, ya esa es la fórmula directa que tú vas a utilizar en tu anualidad y tu fórmula de interés compuesto. El primer monto lo llevo hacia el futuro, hacia el 2 de noviembre del año 10. Como le comenté, la fórmula que yo voy a utilizar va a ser la del interés compuesto. Recuerden que la fórmula del interés compuesto te dice que eso es igual a capital por 1 más I, que es la tasa de interés, elevado a la N. N es el número de capitalización. No me voy a entrar mucho en detalle con temas que ya explicamos interés compuesto, así que si quieren verlo, vayan al video en la descripción. Bien, entonces para nosotros poder completar esa fórmula, tenemos a P, que sería el capital, que ya lo tenemos, que sería 15.000. Tenemos I, que sería 8%, que es la tasa de interés, y nos faltaría calcular N. N simplemente sería igual al tiempo en años. Con el tiempo en años, yo lo que me estoy refiriendo es al tiempo de la fecha en donde yo tengo el depósito, en este caso, hasta la fecha donde yo lo quiero llevar. Muy importante es que ese tiempo tiene que estar en años. Si da la casualidad que el ejercicio, los tiempos, acá arriba en el diagrama se lo dan en meses, pues llévenlo a años. Bien, entonces, ¿cómo calculamos el tiempo exacto? El tiempo exacto, en este caso, es sencillo. Simplemente hacemos un diagrama de tiempo para tener mejor entendimiento de las fechas. Tenemos el 2 de mayo del año 1 y tenemos el 2 de noviembre del año 10. Entonces, yo lo que voy a hacer es aquí añadir una nueva fecha. Esa fecha va a ser el mismo año que la final, pero con el mes y el día que me da al principio. Entonces pongo el 2 de mayo del año 10. Entonces aquí ya sabemos que exactamente del 2 de mayo del año 1
al 2 de mayo del año 10 y cuentan, verán que son 9 años exactos. Entonces el tiempo exacto entre el 2 de mayo del año 10 y el 2 de noviembre del año 10 es exactamente 6 meses. Entonces, como le expliqué, no puedo dar el tiempo en meses y en años, o sea, tengo que convertirlo todos o a meses o a años. En este caso, como yo quiero calcular el tiempo en años, lo convierto todo a años. Bien sabemos que 9 tenemos los 9 años más los 6 meses, pero si dividen los 6 entre 12 para llevarlo a año, verán que le va a dar 0.5 años. Entonces el tiempo exacto va a ser igual a 9.5 años. Bien, entonces ahora la fórmula me dice multiplico el tiempo en años por la frecuencia de capitalización. El tiempo en años ya vimos que era 9.5 años por la frecuencia de capitalización. Esto fue algo que no expliqué, pero bien saben que la frecuencia de capitalización va a ser lo que le dé el apellido. En este caso me dice semestral, pues si en un año hay 2 semestres, mi frecuencia de capitalización va a ser igual a 2. Entonces multiplico 9.5 años por 2, que me daría 19. Y para resumir, eso simplemente es el número de semestres que va a haber entre esa fecha a esta. Bien, entonces ahora completamos la fórmula. P, que es el capital, 15.000 por 1 más 8%, que es la tasa de interés, elevado a la 19, que es N. Muy importante es que tengan en cuenta que en todas las fórmulas de matemática financiera tiene que haber una homogeneidad entre la tasa de interés y el número de capitalización. En este caso estamos trabajando en interés compuesto, pero en el caso de trabajar con interés simple, tiene que haber una concordancia con la tasa de interés y el tiempo. Fíjense que aquí nosotros tenemos 8%, pero ese 8% ¿qué es? Semestral. Y fíjense que 19 es el número de capitalización, pero esos 19 ¿qué son? Los 19 semestres que hay entre esta fecha a esta fecha. Entonces tiene que haber una homogeneidad con la frecuencia, tanto en la tasa como en el número de capitalización. Entonces calculamos, eso me va a dar un resultado de 64.735.52. Ahora tenemos ya S sub 1. Para nosotros calcular S sub 2, lo que vamos a hacer es utilizar la fórmula de anualidad. Recuerden que la fórmula de anualidad, en este caso vamos a utilizar la anualidad vencida, porque el ejercicio en ningún momento me indica que es anticipado. Por lo tanto, ya directamente asumo que es vencida. Recuerden que la fórmula aquí, una variable diferente a la que teníamos en interés compuesto es R. R va a ser el valor o la cuantía que tienen cada uno de los pagos, en este caso 8.000. Entonces el único valor que nos faltaría va a ser N sub 2. N sub 2, recuerden, va a ser el tiempo exacto entre esta fecha y esta fecha. Entonces, para calcularlo, hacemos nuestro diagrama de tiempo, como se lo mencioné anteriormente. Ponemos la fecha de inicio, la fecha de fin y ponemos una fecha intermedia. Esta fecha va a ser la misma fecha, día y mes que la del inicio, pero en este caso va a ser con un año inferior al último año. Esto debido a que noviembre obviamente es un mes que es mayor en cuantía a mayo. Por lo tanto, aquí yo le voy a poner un año menor, que sería el año 4. Entonces, bien sabemos que el 2 de noviembre del año 3 al 2 de noviembre del año 4 hay un año de diferencia. Y desde el 2 de noviembre del año 4 hasta el 2 de mayo del año 5 hay año y medio. Es decir, 0.5 años o 6 meses. Por lo tanto, puede parecer y decir que el tiempo exacto realmente es un año y medio. O sea, 1.5 años. Pero tienen que tener algo en cuenta. El ejercicio le dice a partir del 2 de noviembre del año 3. Es decir, que los pagos empiezan a ser exactamente en esta fecha. Por lo tanto, yo tengo que empezar a contar desde un semestre hacia atrás. Es decir, exactamente, miren acá abajo, desde el 2 de mayo del año 3. Entonces, para que tengan un poquito mejor, inicio el 2 de noviembre del año 3. Aquí hago mi primer pago. Luego, 6 meses después, el 2 de mayo del año 4, hago mi segundo pago. Luego, el 2 de noviembre del año 5, hago mi tercer pago. Y el 2 de mayo del año 5, hago mi cuarto pago. Por lo tanto, son 4 pagos cada 6 meses. Es decir, eso realmente son 2 años, porque 4 semestres son exactamente 2 años. Entonces tienen que tener cuidado con ese aspecto. En este caso, este ejercicio empezó a partir del 2 de noviembre del año 3. Porque en este ejercicio se empezó a depositar a partir del 2 de noviembre del año 3. Por lo que realmente son 4 depósitos semestrales y no solamente 3, como en el caso de un año y medio. Bien, entonces ahora pongamos, tenemos que t es igual a 2 años, 2 años por la frecuencia de capitalización 2, quedaría 4. En este caso va a haber 4 depósitos semestrales.
Entonces hacemos nuestra anualidad. R va a ser igual a 8000 por 1 más 8% elevado a la 4 menos 1. Todo eso dividido entre 8. Esta fórmula calculada le va a dar directamente un resultado. Pero le va a dar directamente el resultado. Y luego que le dé ese resultado, ustedes pueden agarrar con la fórmula de interés compuesto, que ya se la mostré en un inicio, y utilizarla para llevarlo hacia el 2 de noviembre del año 10. Pero directamente le voy a enseñar también otra forma de que lo puedan hacer directo y no primero sacar el monto de uno y calcular el otro, como se lo acabo de mencionar. Lo que pueden hacer es lo siguiente. Recuerden, la fórmula de interés compuesto me dice lo siguiente. S es igual a P por 1 más I a la N. Recuerden que P es el capital inicial. Y yo voy a utilizar la fórmula del monto cuando mi monto lo voy a llevar hacia el futuro. Como S sub 2 yo lo voy a llevar hacia el futuro, entonces yo voy a utilizar esta fórmula, monto o valor futuro. Por lo tanto, es lo mismo yo calcular directamente este resultado, esta fórmula, y que me dé una anualidad, un resultado, para luego poner ese resultado donde está P, porque va a ser mi capital, y utilizar la fórmula de interés compuesto. En vez de yo hacer eso, pues directamente utilizo todo esto como P y le multiplico lo que resta de la fórmula, que es 1 más I a la N. Entonces espero que eso se haya entendido. Bien, entonces directamente al yo multiplicarle lo que queda de la fórmula de interés compuesto, pues voy a calcular N, que es el único dato que me falta, porque I también va a ser 8% semestral para el ejercicio completo. Entonces T, que va a ser el número de capitalización de este N que está acá, del interés compuesto, es decir, de yo llevar ese monto hacia el 2 de noviembre del año 10, tengo que saber el tiempo exacto, en años, recuerden. Entonces el tiempo exacto entre el 2 de mayo del año 5 al 2 de noviembre del año 10, puedo utilizar el método que le enseñé. Hago mi diagrama de tiempo, marco mi fecha de inicio, marco mi fecha de final. Entre esos dos pongo una fecha intermedia que va a ser el 2 de mayo, pero del año 10. Entonces, el tiempo exacto entre el 2 de mayo del año 5 al 2 de mayo del año 10 es de 5 años. Y el tiempo exacto del 2 de mayo del año 10 al 2 de noviembre del año 10 también, pues son 6 meses o 0.5 años. Por lo tanto, el tiempo exacto va a ser igual a 5 años, como lo mencioné, más 6 meses, que es 0.5 años. Es decir, el resultado de eso va a ser igual a 5.5 años. Multiplicamos 5.5 años por la frecuencia de capitalización, que es 2, y eso me va a dar igual a 11. Recuerden, 11 es el número de semestres entre el 2 de mayo del año 5 al 2 de noviembre del año 10. Bien, ahora sustituyo todo. Me va a quedar 1 más 8%, que es la tasa de interés, elevado a la 11, que fue el N que yo calculé. Entonces ahora todo eso lo puedo calcular directamente. Bien, entonces 8000 por 1 más 8% elevado a la 4 menos 1, todo eso dividido entre 8% por 1 más 8% a la 11. Eso va a ser igual a 84.053.01. Entonces ya tenemos el valor de S sub 1, tenemos el valor de S sub 2. Realmente llamarlo S sub 2 no sería lo correcto. Aquí podemos poner S sub 3, porque S sub 2 es el valor de la anualidad. Y ese valor fue el que llevamos hacia el futuro. Es decir, que podemos agregar un nuevo monto aquí que se llame S sub 3. Entonces, sumamos S sub 1 más S sub 3, que va a ser igual a 64.735.52 más 84.053.01, que va a ser igual a 148.788.5. Y ese sería el resultado del ejercicio. Entonces, chicos, hasta aquí el video de hoy. Si les gustó, denle like, suscríbanse y activen la campanita. Dejen su comentario debajo de la caja de comentarios y nos vemos en la próxima con otro video.